Vladimir Putin. Vladimir Putin no necesitó atacar a Estados Unidos para lograr algo igual de peligroso: sentarse, observar y dejar que el sistema se desgaste solo. Y lo más inquietante es que no pasa en un solo frente. Pasa a la vez en la economía, en las instituciones, en las calles y en las alianzas. Es el tipo de combinación que no se siente como el fin mientras ocurre. Hasta que un día ya es tarde y todos se preguntan lo mismo: ¿en qué momento se rompió todo? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es una historia de misiles ni de tanques. Es una historia de confianza, de una moneda que empieza a perder su aura, de agencias federales que se vuelven el centro de una crisis política, de aliados que ya no saben si están siendo protegidos o utilizados, y de un rival que entiende algo básico: si tu oponente está cometiendo errores, no lo interrumpas. Déjalo acelerar. Empecemos por lo que la gente siente sin que nadie se lo explique: el dinero. En los últimos días, el dólar volvió a caer con fuerza y tocó niveles que no se veían en casi 4 años, con indicadores como el Bloomberg Dollar Spot Index, marcando mínimos que remontan a 2022. Y esto no es solo un dato para traders. Cuando la moneda principal del planeta se debilita, lo que se mueve no es una gráfica, se mueve la percepción global de quién manda, quién tiene control y quién está improvisando. Y lo más revelador es por qué está pasando. No es mala suerte. Se mezcla incertidumbre política, dudas sobre la independencia del Banco Central y un ambiente de tensión interna que el mercado interpreta como riesgo. Morgan Stanley ya venía advirtiendo que el dólar había sufrido una caída histórica en 2025 y que podría seguir debilitándose hacia 2026 si se mantienen los mismos factores: crecimiento más frágil, dudas fiscales y ruido institucional. Y cuando los grandes fondos empiezan a hablar de fin del excepcionalismo, no están escribiendo poesía. Están diciendo: ya no me siento igual de seguro poniendo todo mi dinero aquí. Eso, en cámara lenta, cambia el mundo. Y aquí es donde la historia se pone más oscura, porque el problema no es solo económico, es social, es político, y está explotando en un lugar que se convirtió en símbolo: Minneapolis. En enero, 2 ciudadanos estadounidenses murieron en incidentes vinculados a operativos de inmigración, según reportes de Reuters. Las autoridades federales defendieron su versión. Las autoridades locales la cuestionaron. Circularon videos. Hubo protestas. Y lo que empezó como un caso se transformó en una pregunta nacional: ¿quién controla realmente la fuerza del Estado cuando el Estado se pelea consigo mismo? Esto es importante por una razón simple. Un país puede aguantar malas cifras, puede aguantar inflación, puede aguantar tensión diplomática. Lo que no aguanta por mucho tiempo es la sensación de que la ley ya no es un terreno común, sino un campo de batalla entre instituciones. Y cuando esa sensación se instala, el daño no ocurre solo en Minnesota, se contagia. El jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, lo dijo con una frase que suena más a advertencia histórica que a comentario de un funcionario: teme el momento en que todo explote. No dijo sí, dijo cuándo. Y en una democracia, cuando un jefe policial habla así, no es porque quiera dramatizar, es porque ve la presión acumulándose en tiempo real. Y mientras todo esto pasa, lo que quizá no estabas viendo es el efecto secundario que lo vuelve aún más grande. El propio partido del presidente empieza a fracturarse públicamente, no porque se hayan vuelto de repente opositores, sino porque entienden el costo político y legal de sostener una crisis que se les va de las manos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo que Donald Trump, está recibiendo malos consejos en el manejo de esta situación. Otros líderes republicanos pidieron investigaciones transparentes, y una figura clave en el Congreso, James Comer, llegó a sugerir que se considere retirar a agentes federales de la ciudad si existe el riesgo de más tragedias. Cuando eso pasa, ya no estás viendo una pelea de partidos, estás viendo un sistema nervioso institucional colapsando bajo estrés.
Ahora respira y conecta las piezas. Moneda debilitándose. Tensiones internas. Choques entre autoridades locales y federales. Ruido sobre el respeto a derechos civiles. Y una clase política dividida que ya no puede esconder el conflicto detrás de discursos. Este es exactamente el tipo de escenario que un rival estratégico no necesita crear si ya existe. Solo necesita amplificarlo. Solo necesita aprovecharlo. Y ahí entramos en la parte que casi nadie quiere decir sin rodeos. Rusia lleva años entendiendo que la guerra moderna no se gana únicamente con tanques, sino con desestabilización, desgaste y confusión. Unión Europea lo sabe. Por eso en los últimos meses y años se habla cada vez más de guerra híbrida. No es una palabra bonita. Es una forma elegante de decir sabotaje, manipulación informativa, ciberataques, presión psicológica y caos social fabricado o empujado desde fuera. La UE incluso ha sancionado a actores vinculados a campañas de manipulación e interferencia informativa y ataques cibernéticos atribuibles al ecosistema ruso. Y la OTAN viene advirtiendo que el nivel de amenaza híbrida es alto, con incidentes que incluyen infraestructuras críticas y comunicaciones. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que no necesitan ganarte militarmente para debilitarte. Les basta con que tú ya no confíes en tus instituciones. Les basta con que tus ciudadanos se odien entre sí. Les basta con que cada evento se convierta en una guerra de narrativas y que la verdad parezca imposible de encontrar. Ese es el punto, convertir la realidad en un pantano. Y justo aquí ocurre lo más cínico y lo más efectivo. Mientras Estados Unidos se consume por dentro, Putin gana tiempo y margen en el frente que sí le importa: Ucrania. La semana pasada, según reportes, Putin se reunió en Moscú con enviados estadounidenses, incluido Steve Witkoff, y también estuvo involucrado Jared Kushner, con la idea de empujar conversaciones sobre el conflicto. Y aquí viene lo increíble. Putin no tuvo que ceder lo esencial para lograr lo que quería. No se comprometió a un alto al fuego inmediato. No cambió sus demandas centrales. Volvió a insistir en condiciones duras, incluyendo exigencias sobre territorios como el Donbass. Y si el mundo está distraído con la crisis interna estadounidense, esa distracción tiene un valor enorme. Le permite a Moscú seguir jugando a largo plazo, porque el tiempo, en una guerra, es un arma. Cada semana de discusión sin resolución es una semana más de presión, de desgaste y de ventaja táctica. Y mientras tanto, Washington intenta vender la idea de negociaciones, pero en la práctica se ve una realidad incómoda. El rival no siente urgencia por frenar, siente urgencia por consolidar. Y aquí entra un concepto que resume lo que muchos analistas europeos están señalando: la privatización de la paz. No como metáfora, sino como crítica directa a la idea de convertir procesos geopolíticos complejos en acuerdos transaccionales, casi como si fueran negocios. El CIDOP lo puso sobre la mesa en su análisis de tendencias para 2026, describiendo un mundo donde la coerción, el regateo y la transacción sustituyen a la diplomacia clásica. Cuando la paz se trata como deal, el que domina no es el más moral, es el más frío. Y Putin es frío, no porque sea un personaje de película, sino porque juega con objetivos claros: desintegrar la cohesión occidental, empujar el cansancio europeo y asegurarse de que cualquier salida le deje una victoria narrable ante su población y ante el mundo. Ahora mira lo que está pasando con China. En el tablero real, Moscú se ha ido acercando más a Pekín, y Pekín aprovecha cada grieta del orden liderado por Estados Unidos, no porque China sea amiga de Rusia por cariño, sino porque comparten una visión: un mundo menos centrado en Washington, con reglas más flexibles, con más espacio para que los poderosos impongan su voluntad sin sermones. Xi Jinping entiende que cuando Estados Unidos pierde credibilidad, no necesitas reemplazarlo de golpe, solo necesitas estar listo para ocupar espacios,
comercio, tecnología, energía, influencia diplomática. Cada vez que Washington se pelea con un aliado, alguien más ofrece una alternativa. Cada vez que una crisis interna paraliza decisiones, alguien más toma la iniciativa. Y aquí viene un detalle que la mayoría subestima. La percepción de liderazgo no se pierde con una sola derrota. Se pierde con una cadena de escenas. Una moneda cayendo. Un choque institucional en una ciudad. Un país dividido. Aliados confundidos. Enemigos tratados como negociables. Y una administración que parece reaccionar a titulares en lugar de controlar el tablero. Incluso dentro del debate estratégico, se nota un giro. La nueva doctrina de defensa y seguridad de la administración se enfoca con más fuerza en defender el hogar y reorientar prioridades. Y algunos análisis europeos señalan que el lenguaje hacia Rusia es menos frontal que en otras épocas, mientras el énfasis cae sobre China y sobre exigir más a aliados tradicionales. Eso no significa que Europa sea enemigo, pero sí alimenta una sensación peligrosa. La alianza ya no se siente como un bloque sólido, sino como un contrato que puede romperse si un lado se cansa. Y cuando el bloque se vuelve contrato, Putin sonríe. Porque su estrategia favorita no es derrotarte en campo abierto, es verte discutir entre tú mismo sobre si vale la pena seguir unido. ¿Recuerdas esa frase atribuida a Sun Tzu Sun Tzu? La suprema excelencia consiste en vencer sin combatir. No necesitas estar de acuerdo con la filosofía para entender el mecanismo. Si logras que el rival se desgaste solo, tú avanzas con menos costo. Si logras que su sociedad se fracture, sus decisiones se vuelven lentas. Si logras que su moneda se vea vulnerable, su influencia financiera pierde filo. Y lo de Minneapolis no se queda en Minneapolis, se convierte en símbolo. Porque cuando el debate ya no es ¿qué política migratoria quieres?, sino ¿qué límites tiene el Estado cuando actúa?, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve existencial. Y eso, en un año electoral, en un clima polarizado, con redes sociales convertidas en campos de guerra, es combustible puro. Fíjate en lo que pasó después. Tras los incidentes, se intensificaron las protestas. Hubo presión para investigaciones independientes. Hubo una respuesta defensiva desde la Casa Blanca. Y en medio, el país volvió a entrar en ese modo que ya conocemos. Cada hecho se transforma en una batalla total por la narrativa. Y cuando la narrativa es lo único, la realidad se rompe. En ese punto, ya no importa solo lo que ocurrió. Importa lo que la gente cree que ocurrió. Importa lo que cada bando repite. Importa si el ciudadano promedio siente que existe un nosotros, o si todo es un ellos contra nosotros. Y si hay un manual moderno para debilitar a un rival, empieza exactamente ahí, en romper el nosotros. Putin no tiene que inventar esos problemas, solo tiene que saber cómo se ven desde afuera. Y desde afuera, hoy se ven así. Una superpotencia discutiendo consigo misma mientras su moneda pierde fuerza y sus alianzas se tensan. Eso para el Kremlin es una oportunidad histórica. Por eso, cuando escuchas «Rusia está ganando sin disparar», no es un eslogan, es una descripción de cómo funciona el poder en 2026. El poder no es solo un portaaviones, es confianza, es estabilidad, es reputación, es coherencia. Y cuando esas 4 cosas se agrietan a la vez, el daño puede ser más profundo que cualquier ataque directo. Y te voy a decir lo más inquietante de todo. Esto no se arregla con un solo anuncio ni con una sola victoria política. Porque el problema no es un evento, es la acumulación. Es la sensación de que el país está entrando en una etapa donde los conflictos ya no se resuelven, se escalan. Donde cada institución es sospechosa para alguien. Donde cada decisión parece empujar a otro grupo hacia el extremo. Eso es exactamente lo que un rival quiere. Una máquina gigante peleando consigo misma, gastando energía interna, perdiendo atención externa y dejando vacíos que otros llenan. ¿Napoleón? Napoleón Bonaparte tenía una frase famosa sobre no interrumpir al enemigo cuando se equivoca. Si es suya o no, da igual. Putin actúa como si fuera un mandamiento, y lo aplica con paciencia.
La pregunta real, entonces, no es ¿Putin hizo algo espectacular? La pregunta es ¿cuánto tiempo puede un país sostener liderazgo global cuando su propia casa se vuelve un campo minado? ¿Cuánto tiempo puede el dólar seguir siendo el refugio automático si el mundo siente que la política manda sobre las reglas? ¿Cuánto tiempo pueden los aliados confiar si cada ciclo electoral redefine lo que significa ser socio? Y si crees que esto ya llegó a su punto máximo, cuidado, porque lo que viene normalmente no es una explosión inmediata. Es una cadena de pequeñas decisiones desesperadas, más mano dura, más acusaciones, más caos, más división, más incertidumbre. Putin no necesita ser perfecto, solo necesita que Estados Unidos siga en guerra consigo mismo. Así que la próxima vez que veas un titular sobre el dólar cayendo, sobre protestas por operativos federales, sobre grietas internas en el partido del presidente, o sobre negociaciones internacionales que se alargan sin resultados, no lo mires como noticias separadas, míralo como el mismo mapa, el mismo patrón, la misma historia, porque la victoria más peligrosa es la que ocurre cuando nadie cree que está ocurriendo. Y esto apenas empieza. No parpadees. Suscríbete y activa la campanita, porque en las próximas semanas las piezas van a moverse rápido, y lo que parece un problema doméstico puede terminar reescribiendo el equilibrio de poder global delante de todos. Si este contenido te aporta valor, considera unirte como miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contarte lo que otros prefieren decir en voz baja. Empecemos por lo que la gente siente sin que nadie se lo explique: el dinero. En los últimos días, el dólar volvió a caer con fuerza y tocó niveles que no se veían en casi 4 años, con indicadores como el Bloomberg Dollar Spot Index marcando mínimos que remontan a 2022. Y esto no es solo un dato para traders. Cuando la moneda principal del planeta se debilita, lo que se mueve no es una gráfica. Se mueve la percepción global de quién manda, quién tiene control y quién está improvisando. Y lo más revelador es por qué está pasando. No es mala suerte. Se mezcla incertidumbre política, dudas sobre la independencia del Banco Central y un ambiente de tensión interna que el mercado interpreta como riesgo.